En un minuto iniciamos. Muy buenos días a todos. Agradecemos su compañía en este seminario virtual. Vamos a dar inicio y así también las diferentes personas se nos van uniendo, pero tenemos el día de hoy dos charlas muy interesantes que seguramente van a generar mucho aprendizaje. Bueno, entonces comenzamos. Damos las gracias a los presentes que nos acompañan en este seminario virtual sobre el biogás y el biometano. Noviembre, un mes dedicado a difundir el conocimiento y generar lazos de colaboración para impulsar estos proyectos en el país. Hoy nos encontramos en la sesión número 2, denominada Infraestructura y distribución del biogás en hogares. Comenzaremos con nuestra primera charla denominada Tecnologías para la generación de biogás, pasado, presente y futuro en Colombia. Le damos la bienvenida a la ingeniera Liliana del Pilar Castro, doctora en Ingeniería Química y profesora de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de proyectos enfocados en procesos anaerobios en el área de codigestión, diseño y monitoreo de digestores rurales en climas fríos y posttratamientos de digeridos. Autora de diversos artículos científicos que compartiremos con la audiencia que nos acompaña. Muchísimas gracias y damos inicio. Es un privilegio contar contigo, con la ingeniera Liliana. ¿Me confirmas entonces? Ya te veo aquí proyectada. Entonces damos inicio. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio en el cual pues vamos a compartir y socializar diferentes trabajos que hemos hecho. Entonces pues voy a dar inicio a la presentación haciendo un recuento de lo que ha sido el pasado, dónde nace la digestión anaerobia en Colombia, en qué estamos ahorita y cuáles son los retos o el futuro que debemos enfrentar. Siguiente, por favor.
Bien, entonces podemos apreciar en esta diapositiva una línea de tiempo de dónde nace todo. Entonces, aproximadamente en 1970 se genera un crecimiento rápido del biogás en Asia, Latinoamérica y África, y coincide con en el 82 se introduce el primer digestor tubular en Colombia, que también es llamado tipo Taiwán. Es un digestor que viene de Viena y llega a Colombia en el 82. Por un lado está este digestor de bajo costo y paralelamente con la asesoría de los holandeses se instala la primera planta de aguas residuales en Cali, que es la planta de Cañaveralejo, donde pues el enfoque es el tratamiento de aguas residuales. Entonces la digestión anaerobia nace con dos grandes hitos, primero el saneamiento de las aguas residuales y por otro lado el procesamiento de los estiércoles. Paralelamente a eso, el CIPAP, que es el Centro de Investigación de Producción Agropecuaria en Cali, también ubicado en Cali, empieza a editar y publicar documentos relacionados con la digestión anaerobia en su revista Livestock Research for Rural Development. Entonces ahí aparecen las primeras investigaciones que se realizan en Colombia. El primer taller que se genera en el mundo académico, hay dos grandes eventos, que es el Mundial de Digestión Anaerobia y el Latinoamericano de Digestión Anaerobia. En el año 96, el latinoamericano le correspondió a Colombia y fue en Bucaramanga. Este sitio fue estratégico porque justamente querían ver todos los investigadores la planta que se había instalado aquí en Bucaramanga, la planta de Río Frío. Entonces coincide el taller latinoamericano en el 2018, también Colombia fue sede de ese taller latinoamericano donde se reúnen diferentes expertos a nivel nacional, latinoamericano y mundial en esta área. Sobre el 2012, en cabeza de la doctora Lilian Rodríguez, se crea la Red Colombiana de la Biomasa y la Energía, llamada Red Biocol, que promueve la instalación de muchos digestores de bajo costo. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un recuento en la literatura de cuáles son cómo estamos a nivel latinoamericano, vemos que el país que más se ha enfocado en las energías renovables es Brasil, no solamente con el biogás, sino con el bioetanol y el biodiesel. Esto porque se han promovido políticas públicas en este país, pues que han generado que se pueda dar este auge, y por eso pues Brasil es el que puntúa en las investigaciones en el área anaerobia, seguida de México y Chile. Nosotros estamos en cuarto lugar y en la otra gráfica podemos observar que los primeros hallazgos, los primeros documentos son de 1992, que hacen referencia justamente a las publicaciones que inicia el CIPAP. Pero luego aparece un descenso donde hay una pobreza en publicaciones y solo hasta, si quiere darle clic, por favor, eso. En el 2002 aparece este libro que es La digestión anaerobia, desarrollado por la Universidad Nacional de Bogotá, pero pues encabeza a diferentes profesores de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, un libro en el cual se da toda la teoría de digestión anaerobia y un enfoque hacia las aguas residuales, que para ese año era el auge en Colombia. Luego se observa que hay un aumento en las publicaciones y esto es debido a que los investigadores colombianos pues empieza a tomar fuerza esta área en las universidades, y también se empiezan a hacer convenios con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania y con España, lo que hace pues que ese número crezca en la ventana de observación que estábamos teniendo. Siguiente, por favor. Bien, en este diagrama entonces observamos los diferentes potenciales de biometanización que se han realizado en el país. Como todos sabemos, el potencial de biometanización es una prueba, ahí creo que alguien... Ya. Como todos sabemos, el potencial de biometanización es una prueba en la cual me va a decir cuánto carbono del residuo se va a convertir a metano, ese potencial de metano para poder implementar los procesos de digestión anaerobia. Entonces, en la tabla, pues de esa manera, toda esta información posteriormente será compartida con todos ustedes. Simplemente es para señalar que en la tabla pues están los diferentes potenciales de biometanización que se le han hecho a los residuos, a las biomasas colombianas. Entonces, de la tabla pues resaltar las siguientes cosas. Siguiente, por favor.
Entonces tenemos un censo de aproximadamente residuos orgánicos de 117.000 megatoneladas por año, que nos generarían alrededor de 449.000 terajoules de energía por año si toda esa biomasa se convirtiera pues a biogás. Dentro de los hechos que se encuentran en la revisión bibliográfica de nuestro pasado colombiano anaerobio está que antes del 2010 no se reportó ningún ensayo de potencial de biometanización. Entonces fue hasta el 2010 donde este ensayo empieza a coger auge y es la primera prueba que se hace para cualquier residuo para implementar los procesos anaerobios. Dentro de la revisión también se encontró que los consorcios microbianos, que son los que se necesitan para que se pueda llevar a cabo el proceso, fueron los lodos granular y floculente con 9 investigaciones y los diferentes estiércoles con 16 investigaciones. Esta diferencia de paper entre 9 y 16 se da a que en Colombia se promueve más el uso de digestores de bajo costo que el uso de digestores a gran escala, o sea, por número hay más digestores de bajo costo, pero los principales inóculos son granular, floculento y los diferentes estiércoles. Los potenciales colombianos, pues de los diferentes residuos, oscilan entre 0.03 metros cúbicos normalizados de metano hasta 0.78, pues esto depende de las características del residuo, su contenido de carbohidratos, lípidos y proteínas, hará que tenga más o menos potencial de biometanización. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, dentro de esa tecnología tenemos el primer hito, que era el potencial de biometanización, y un censo que realizamos como grupo de investigación de los digestores que hay en Colombia, tanto a pequeña escala, como a mediana, como a gran escala. Entonces, ¿qué encontramos? Que hay, en el 69% de los departamentos en Colombia hay instalados digestores de pequeña y mediana escala. Nuestro censo arrojó 996 biodigestores funcionando correctamente. El Ministerio de Ambiente tiene un reporte de 5.700 digestores instalados. Hay un documento oficial donde nos dice que son 5.700 digestores instalados, pero el dato nuestro son digestores funcionando. Entonces, probablemente el dato de los 5.700 es la promoción o la instalación de todos esos digestores. De este estudio encontramos que el 79% de los digestores tienen una configuración tubular, como la que observamos en la figura, tipo tubular con plástico, principalmente el material con plástico PVC, y temperaturas entre la psicrofilia y la mesofilia, llamando psicrofilia temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados, que hoy la comunidad científica la llama los psicotróficos, un poco para no ir tan a la psicrofilia, los llama psicotróficos, una temperatura por debajo de los 20 grados centígrados y bajo condiciones mesofílicas. Interesante, ustedes pueden ver en el mapa los departamentos con mayor número de digestores. Esto se debe a que allí está ubicada la red que les comentaba en la línea de tiempo, la Red Colombiana de la Biomasa, Red Biocol, que promovió la instalación de muchos digestores, y el SENA, que también ha promovido la instalación de digestores. Entonces, la presencia del SENA y de Red Biocol en esos departamentos que están en color verde hace que se concentren principalmente en esa zona del país los digestores. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la gran escala, entonces tenemos aquí un cuadro que nos reporta pues el estado del arte. Siguiente, por favor. Donde principalmente se resalta que el reactor, si quieres, clic, por favor. ¿Hay una manera de que yo tenga la presentación, el control de la presentación? Vale. Entonces, bueno, de aquí vamos a resaltar que los de gran escala que encontramos son principalmente para aguas residuales y para la industria de la palma. Siguiente, por favor. De los cuales los reactores que más se ven, digamos, en la configuración a gran escala, son el llamado, el más conocido UASB, por sus siglas en inglés, y el tipo de digestor laguna cubierta, siendo los residuos más tratados, pues las aguas residuales, aceite de palma, la industria láctea y la cervecería, son las que actualmente tienen digestores a gran escala y funcionando. De allí, ¿qué nos llama la atención? Que solamente se aprovecha el 30% del gas o del biogás que se produce. Hay baja integración energética del biogás con los procesos productivos de las empresas y el resto se está quemando pues al medio ambiente por teras o por las teas, se quema, es decir, solamente se aprovecha el 30% del biogás que se produce a gran escala. Siguiente.
Eso, lo que les conté anteriormente, pues son los hechos, lo que nos ha antecedido en Colombia. Entonces, pues resaltar que esta historia empieza en 1982, se introduce el pequeña escala, donde tenemos Colombia el líder en digestores de pequeña y mediana escala a nivel latinoamericano, y tiene de gran escala tipo USB y laguna cubierta. En el presente, pues les voy a contar nuestras experiencias como grupo de investigación, cuáles son las fases que seguimos en el momento de realizar, porque todos los estudios se han hecho a partir de estiércoles, o sea, a partir de los estiércoles han sido ampliamente usados, pero quisimos desarrollar unos nuevos procesos con otros sustratos en digestores a pequeña y mediana escala. Entonces, mi enfoque a continuación es pequeña y mediana escala. Nosotros tenemos tres fases, me pasa la anterior, por favor. Tenemos tres fases, la primera que corresponde a una operación que es el potencial de biodegradabilidad anaerobio o potencial de biometanización, que a esa escala se selecciona la mejor mezcla. Entonces nosotros hacemos una dieta, lo que hacemos es preparar una dieta, hacemos la nutrición del digestor a escala laboratorio para luego ser implementada a escala real. Entonces tenemos tres fases. La primera, donde seleccionamos la mejor relación de mezcla de los diferentes residuos que se presenten. En la segunda, probamos esa mejor relación de mezcla en continuo en un reactor tipo tubular, bajo las condiciones climáticas del sitio donde vayamos a implementar. Y en la tercera, pues ya superado el cambio de dieta en la fase 2, pues implementamos a una escala entre 6 metros cúbicos y 8 metros cúbicos en las zonas rurales, de acuerdo pues con la dieta que nos dé. Entonces, siguiente, por favor. Voy a contar un primer caso de estudio que tiene que ver con el lactosuero. En este caso, en el diagrama, ustedes pueden ver que en la primera botellita tenemos lactosuero con un consorcio microbiano, que si estamos trabajando en las zonas rurales, pues el consorcio microbiano debe provenir de alguno de los estiércoles que estén presentes en esa zona, principalmente estiércol bovino. Entonces, en el primer caso tenemos un potencial de biometanización del lactosuero usando como inóculo estiércol bovino, y tenemos también aquí el estiércol bovino puede ser usado como inóculo y como cosustrato. La diferencia está en que si es como inóculo va a tener unos sólidos volátiles bajos, y si es como sustrato va a tener una carga orgánica, sólidos volátiles representados en carga orgánica, que van a ser altos. Con este diagrama lo que les quiero contar es que trabajamos la mezcla de residuos lactosuero estiércol bovino, donde matemáticamente nos daría que multiplicando la cantidad de lactosuero por estiércol bovino en cada una de las fracciones nos daría un potencial de 0.12 si esto fuera un proceso matemático. Pero realmente esto es un proceso sinérgico donde 2 más 2 no es 4, sino que 2 más 2 va a ser la sinergia que se presenta en los dos sustratos. Entonces, en realidad, en la experimentación, mezclar estos dos residuos nos va a generar un potencial de biometanización de 0.21 metros cúbicos normalizados de metano por la carga orgánica que se alimenta. Entonces, ¿por qué mezclar el lactosuero con estiércol bovino? Porque el lactosuero por sí mismo, debido a su pH, entonces presenta una alta concentración de ácidos grasos volátiles. Recordemos que el proceso de digestión anaerobia es como nuestro sistema digestivo, donde nuestro desayuno, almuerzo y comida es el sustrato, nuestro estómago y nuestro intestino grueso son el reactor, y como productos pues tenemos los llamados pedos, que sería el biogás, y lo que no se convierte a biogás, que son las heces fecales, pues sería el digerido. Entonces, aquí sucede lo mismo. Si nosotros alimentamos un digestor con lactosuero, pues va a dar gastritis, lo llamamos en un término coloquial, porque se va a elevar mucho el pH. Y el proceso funciona exactamente igual que nuestras condiciones como seres humanos, con un pH de 6,5 a 7,5. Por esa razón, no es posible implementar un proceso únicamente utilizando un residuo ácido. Entonces, buscamos otro residuo que lo acompañe, que tenga capacidad buffer, es decir, una capacidad para soportar esa alta generación de ácidos, porque también recordar que la digestión anaerobia la podemos compensar en dos grandes etapas. Una que es la producción de ácidos, o sea, un residuo con alta producción de ácidos va a ser muy bueno, pero tiene que haber un equilibrio. Y la segunda etapa pues es ese consumo de ácidos, que es el que finalmente nos va a generar el gas.
Entonces, haciendo la mezcla de estos dos residuos, podemos tener un efecto sinérgico en dos sentidos. En el primero, que podemos procesar lactosuero, pero además en Colombia, ¿dónde es que están principalmente este residuo? Pues en zonas frías. Entonces, además de eso, tenemos que procesar un lactosuero bajo condiciones cicrofílicas, que les digo que para nuestro grupo son por debajo de los 20 grados centígrados. Eso pues matemáticamente, no me quiero extender mucho, en la parte superior vemos que podemos generar un modelo matemático que nos permite predecir el potencial de biometanización a cualquier temperatura, dependiendo de la relación de mezcla que utilicemos. Para este caso en concreto, determinamos que el mejor potencial de biometanización era para la mezcla lactosuero-estiércol bovino, 70% lactosuero, 30% estiércol bovino. Una vez identificamos la mejor relación de mezcla a esta escala, que puede ser de 200 a 500 o a 1 litro a escala de laboratorio, pues procedemos a la escala en continuo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los resultados, la comparación entre el proceso a escala de laboratorio y a escala a 35 grados centígrados y a 15 grados centígrados. Entonces vemos que efectivamente pues a una mayor temperatura lo que va a suceder es que el potencial va a llegar mucho más rápido, pero realmente a menor temperatura podemos tener el mismo potencial, pero necesitamos más tiempo para alcanzar el mismo potencial que alcanzaríamos a 35 grados centígrados. Como ven, pues aquí estamos todavía en el laboratorio. Siguiente, por favor. Siguiente. Luego, una vez tenemos la mejor relación de mezcla, que la óptima bajo las condiciones de temperatura de 17 grados centígrados fue 70% de lactosuero, 30% de estiércol bovino, entonces pasamos a probar esa dieta en un reactor tubular, también a escala laboratorio de 6 litros, donde hacemos un cambio de dieta. Si nuestra mejor dieta fue 70% de lactosuero, no introducimos directamente el 70%, sino que empezamos con una carga menor del 10%, por ejemplo, 10% de lactosuero, 90% estiércol bovino, vamos retirando el agua porque estos digestores también se caracterizan por mezclar estiércoles con agua, y acá lo que queremos es no utilizar el recurso hídrico, sino que el flujo se dé con porque el lactosuero pues tiene el líquido, entonces que el flujo del digestor se dé con el lactosuero y no se utilice agua. Entonces, pues vamos probando, vamos haciendo el cambio de dieta, y cuando ya tenemos la dieta, siguiente por favor, cogemos nuestras maletas y nos vamos a las zonas rurales. Salimos del laboratorio, el laboratorio nos sirve para generar la mejor dieta y de ahí arrancamos donde lo necesiten. Entonces ubicamos una población que es el municipio de Cáchira, al norte de Santander, ¿por qué fue escogida esta población? Por su baja temperatura, 18 grados centígrados, queríamos incursionar en digestión anaerobia en climas fríos y además pues poder pasar la codigestión a escala laboratorio y lograr hacer toda la transición. Además que es una región bastante lechera, utilizan leña y gas propano en cilindro y tienen un déficit fuerte, es decir, el gasto de leña está promoviendo la deforestación del lugar. Y también decirles pues que este municipio colinda con el páramo de Santurbán, donde pues estaba generando unos problemas de contaminación también, porque lactosuero caía directamente a la escorrentía de las aguas. Y además de esto, pues encontramos en Cáchira un colegio que es un instituto técnico agrícola que está enfocado en el sector agropecuario. Entonces ese fue nuestro sitio de destino. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el mapa del colegio, donde vemos pues, lo principal, 210 estudiantes y un restaurante escolar que cubre el 52% de la alimentación de estos 210 estudiantes. El restaurante escolar antes de nuestra llegada funcionaba con leña y con propano. Siguiente, por favor. Dentro del colegio tenemos unas áreas productivas que son unas praderas, tenemos cultivos de huertas y mayores, y también una producción agrícola, una pequeña planta de producción de queso y 18 cabezas de ganado. Entonces tenemos los residuos perfectos para implementar nuestro proceso. Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo nuestra dieta, haciendo el levantamiento del colegio, entonces decidimos hacer la instalación y el diagnóstico de este proceso. En las figuras pueden ver la instalación del digestor de bajo costo, donde no hay un aislante con la zanja, sino que está la zanja, sigue la geomembrana,
luego se pone el digestor y allí empieza pues todo el proceso con una primera carga de estiércol bovino y agua, que es la parte para inocular el reactor. Una vez se cumple esa parte de inoculación, ya aplicamos nuestra dieta. Siguiente, por favor. Entonces aquí pues vemos las condiciones operacionales. Fue un digestor que se instaló en el año 2017 con un volumen de 8 metros cúbicos total, pero con un volumen de efectivo de 5.2 metros cúbicos, y la carga pues fue en función de la concentración de lactosuero y estiércol bovino. Siguiente, por favor. Aquí, pues digamos, lo que quiero es como contarles todo, ya puntualmente los datos tienen acceso a toda la información de lo que yo estoy hablando, es una información que está libre, que está publicada, sino es para contarles cómo hacemos el proceso. La línea naranja representa la monodigestión, es decir, estiércol bovino, y la línea verde empieza a representar la fracción la línea verde en la gráfica empieza a representar la fracción de lactosuero. A medida que se va agregando el lactosuero, la producción de metano va incrementando. E incrementa hasta el 70%, nosotros fuimos hasta el 70%, que fue la relación que obtuvimos a escala laboratorio. Entonces, esto pues son condiciones reales, por eso ahí tenemos un receso escolar, pues no estamos exentos a las vacaciones, entonces durante ese receso el digestor no fue alimentado continuamente, pero como el colegio cuenta con animales y plantas, pues sí había un mantenimiento, pero no era lo mismo que estar pues en el día a día. Con esta gráfica lo que les quiero mostrar es que a medida que incrementamos la fracción de lactosuero en la alimentación del digestor, pues aumenta tanto la producción de metano como su calidad. Generando pues que fue efectivo el paso del laboratorio a escala real. Siguiente, por favor. En esta tabla, que para mí es una de las más importantes, vemos la comparación de los escenarios antes del digestor y después del digestor. Entonces, el colegio, como les decía, cubre el 52% de la alimentación de los estudiantes, donde ahí podemos observar el poder calorífico inferior de los combustibles que se utilizaban antes, que es propano y leña, y lo que logramos fue reemplazar completamente la leña, es decir, se quita completamente la leña, que ustedes pueden ver en la fotografía, que la estufa de biogás está encima de la estufa de leña, ya no se utiliza leña en el colegio, y se reduce el consumo de combustibles fósiles en metano en un 11.6 kilogramos por mes, es decir, dura más el cilindro, en una relación 2:3, dura más el cilindro de propano. Entonces, actualmente el biogás se utiliza para la cocción del restaurante escolar, donde allí se hace unas onces, que bueno, las onces son que el café, que chocolate para los niños, tipo 10 de la mañana, el almuerzo, y ya en la tarde son otras onces. Entonces, ese es el uso que se le da al biogás. Poner este digestor en este colegio hace que atrapemos toda la comunidad educativa, es decir, profesores, el rector, padres de familia, estudiantes, y podamos tener una ventana de visualización que sí es posible tener un proceso y sí es posible reemplazar el consumo de leña, porque uno de los grandes problemas del colegio y pues de la sociedad cachirense era la deforestación a partir de la tala de árboles para cocinar. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, pues estos resultados los pueden encontrar publicados. Toda la información que estoy diciendo pues está publicada, entonces está para el acceso de todos. Siguiente, por favor. Como les decía, tenemos en nuestro aparato digestivo, tenemos por un lado el biogás, pero por otro lado está el digerido, que el digerido también todos los estudios inicialmente se han enfocado en la digestión anaerobia a reducir cargas orgánicas en aguas residuales y a la producción de biogás, dejando un poco de lado esto, y pues esto lo digo porque se manifiesta en el número de artículos o de documentos publicados al respecto. Entonces, nosotros establecimos una tipología del digerido en términos de cuál es su caracterización físico-química, microbiológica, agronómica, porque si bien tenemos el 30% de lo que alimentamos al digestor corresponde al biogás, que es almacenado en un reservorio y bueno, va para el restaurante escolar, pero el 70% de lo que alimentamos nos sale en el digerido. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues materia orgánica, patógenos, metales, macronutrientes, micronutrientes. Entonces, pues es necesario establecer ese efluente si está de acuerdo con las normas colombianas, con la NTC, con la Econtec,
Si nos sirve, siempre, digamos, en el argot común decimos, tiene nutrientes, nos sirve para fertilizantes, pero nosotros tenemos unas normas que nos rigen a ver si realmente esa materia prima que tenemos ahí, que se convierte en un subproducto, nos sirve o no. Entonces, siguiente, por favor. De cara a eso, nos dimos cuenta, hicimos la evaluación de eso y realmente no cumple con las normas que establecen los efluentes, la normativa colombiana. También hay normativa internacional que es la europea, y la Organización Mundial de la Salud en 2015 también sacó una normativa para los efluentes. Entonces, pues de acuerdo con esto, este digerido del que les estoy hablando, lactosuero estiércol bovino, al estar a una baja temperatura, pues su calidad no es tan alta como si estuviera a 37 grados centígrados. ¿A qué me refiero con calidad? Que dentro de la masa de ese digerido, pues hay un biogás que está disuelto por la temperatura, hay materia orgánica que necesita ser degradada, nitrógeno, fósforo, etcétera, una cantidad. Entonces, lo que hicimos con la Universidad Politécnica de Cataluña en España fue hacer un análisis multicriterio de cómo podíamos mejorar la calidad de ese digerido a través de unos post-tratamientos, pero siempre pensando en que lo que hagamos en laboratorio salga a la escala real, y ese es nuestro reto. Es decir, podemos tener a nivel de ingeniería muchos post-tratamientos efectivos, pero necesitamos que sean viables en escala rural. Entonces, pues en nuestro estudio escogimos estos post-tratamientos, unos tanques de desgasificación para reducir el contenido de metano, filtro de arena, entonces unidades en las cuales se alimenta con gravilla, con arena, para reducir materia orgánica, para reducir coliformes, vermifiltro en el cual pues vamos a tener 3 productos que son la lombrices, proteína, un compost que es el vermifiltro y un efluente tratado, o recircular ese digerido o tener los humedales. Entonces, pues hicimos un análisis multicriterio, siguiente por favor, en el cual, siguiente, pues de acuerdo a los criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales, ganó el vermifiltro. En segundo lugar, pues nos quedó el filtro de arena, y en tercer lugar tenemos la recirculación. Esto es, pues dándole peso a cada uno de los criterios. Entonces, pues esta es una parte de los post-tratamientos para que puedan descargarse directamente. Entonces, el uso de estos digeridos después del post-tratamiento es para las praderas que van a servir para el consumo del pasto de los animales que están en el colegio. Siguiente, por favor. Tenemos, pues después de este trabajo, también hicimos unas experiencias con la comunidad. Entonces, siguiente, por favor. En estas experiencias, lo primero que hicimos fue implementar el proyecto Pequeños Granjeros, donde la digestión anaerobia fuera una de las materias. Como es un colegio agrícola de preescolar a 11, incluimos en el pénsul la enseñanza de la digestión anaerobia, el uso de los digestores, el poder calórico del biogás, pues dependiendo el nivel, en el proyecto Pequeños Granjeros. También, siguiente por favor, trabajamos pues con la comunidad educativa, entonces con los padres de familia, y no solo los padres de familia, sino los vecinos. Al llegar un digestor, o sea, la ubicación del digestor en un colegio fue bastante estratégica, porque permitió que toda la comunidad de Cáchira viera un estado demostrativo, y eso generó que actualmente en Cáchira hayan 4 digestores más, adquiridos pues por padres de familia. También hay una fábrica que se llama Damalac, la fábrica de quesos, digamos la más grande del municipio, que también pues adquirió su digestor. Entonces, pues se hicieron talleres de apropiación de la tecnología, demostrando pues los usos, las limitaciones, los mitos que hay alrededor de esto. Siguiente, por favor. Y generamos pues una comunidad energética alrededor de eso. Nos dimos cuenta que los estudiantes los podíamos enganchar también, donde había acceso a internet, en un juego que denominamos la mazmorra del dragón. Este pues es un juego que está libre, está en Moodle, y que básicamente tiene los conceptos básicos de la digestión anaerobia, pero pues a través de un juego. No les hago el spoiler del juego para que pues lo prueben. Pero además en las zonas donde no hay internet, o también para llamar todo esto pues en aras a tener una apropiación social, desarrollamos una obra de teatro denominada Crónicas de Fuego, basada en una leyenda que se llama El Dragón del Nuevo Fuego. Una leyenda, pues se modificó el libreto entonces esta obra de teatro también está disponible, es con los estudiantes de la UIS, tiene un grupo de teatro, entonces los estudiantes del grupo de teatro hacen la obra,
queda a disposición de las... De hecho, la obra necesita presentaciones porque una obra de teatro que no se presente va muriendo, entonces pues ahí hago la publicidad de que la obra está disponible para las universidades, colegios, centros de investigación donde la quieran presentar. A medida que tengamos pues más impulso vamos a tenerla. Ese fue pues nuestro caso de estudio en Cáchira, norte de Santander, y luego pues acá en Santander tenemos una zona cafetera, entonces tenemos residuos como el mucílago del café y la pulpa del café. Entonces, como venimos hablando, la primera etapa para el cambio de dieta fue, bueno, ¿cuál es la mejor relación de mezcla? ¿Cómo vamos a mezclar la pulpa, el mucílago? Y pues el estiércol siempre nos está acompañando tanto como inóculo como con sustrato, esto debido a que las fincas pues tienen acceso a este residuo. Entonces, pues aquí mostrarles como una metodología que utilizamos donde se prueban diferentes relaciones de mezcla y también pues hacemos ustedes ven en el triángulo que vemos en el vértice aguas mieles y el pulpa y excreta bovina, es decir, las monodigestiones de los residuos, y luego vamos mezclando con un diseño estadístico para generar la mejor mezcla. Para nosotros, ¿cuál es la mejor mezcla? La que tenga el mayor potencial de biometanización y que los ácidos no inhiban. Este también es y la menor concentración de ácidos. Entonces, maximizamos potencial de biometanización y minimizamos ácidos grasos volátiles para que el reactor funcione saludablemente, que no le dé gastritis, es lo que decimos convencionalmente. Esto porque es un residuo ácido. El mucílago tiene un pH entre 4 y 5, entonces lo mezclamos con la pulpa porque también es otro residuo que queda. Entonces son los retos que recibimos de decir, bueno, ¿se puede o no se puede hacer esa mezcla? Siguiente, por favor. Los resultados en ese momento pues nos demuestran, tomando como sustrato referente las aguas mieles, tenemos un potencial de biometanización de 563 litros de metano, pero con riesgo de inhibición si se tratara el digestor con solamente el 100% de aguas mieles. Por eso hacemos la mezcla, donde para nuestro estudio la mejor mezcla fue 66% de aguas mieles. Al tener azúcares, el azúcar promueve el potencial, por eso la mayor concentración de aguas mieles, lo mismo en el caso del lactosuero, y 17% de pulpa y 17% de estiércol bovino. ¿Qué encontramos aquí? Que el estiércol bovino, al igual que el lactosuero, generó capacidad buffer, y la pulpa genera un soporte dentro del digestor. La pulpa realmente tiene una baja potencial de anaerobio, pero amortigua. Es como si tuviéramos un reactor empacado, lo que hace que como las aguas mieles tienen una alta concentración de azúcares, lo que hace la pulpa es reducir la velocidad a la que esos azúcares van a producir esos ácidos para convertirlos a metano. Es una sinergia allí que ocurre en los tres residuos. Siguiente, por favor. Y de allí pues vamos al cambio de dieta. Esto es pues para mostrarles, como les digo, no voy a entrar directamente en los datos, pero sí la metodología. Entonces empezamos con la monodigestión, que es solo estiércol bovino, porque inoculamos con estiércol bovino, y a medida que vamos avanzando, entonces en el primer caso tenemos 17% de pulpa y 83% de estiércol bovino. En este caso no quisimos, el mucílago es bastante, es decir, es un residuo rápidamente degradable. Al ser tan rápidamente degradable decidimos no alimentarlo directamente, sino primero empacar el reactor con la pulpa, con el estiércol bovino, y cuando ya tuviéramos un proceso estable, entonces le agregamos la primera carga de aguas mieles, en la cual pues vemos que se afecta un poco la primera carga que se adiciona, pero a medida que vamos cargando con aguas mieles, pues el proceso va superando. Esto es como una película, digo yo, donde vamos en la semana 5 todavía, entonces siempre esperamos como cada semana que el digestor no se nos quiebre para poderle llevar al usuario la dieta correcta. Entonces también por eso a veces nos demoramos, el proceso de investigación es lento, porque no siempre lo rápido es mejor. Entonces hasta que no estamos seguros de la dieta en el laboratorio no podemos implementarla en campo. Entonces probamos, o sea, podemos jugar en el laboratorio, pero no en campo. Siguiente, por favor. Entonces aquí lo mismo, quería ver el efecto. La primera tanda es solo estiércol, el segundo grupo de datos es pulpa con estiércol bovino, y tan pronto se adiciona el sustrato que es mucílago, que es rápidamente degradable bajo las mejores proporciones, pues se nos dispara la producción de biogás y la calidad de este biogás.
Entonces, el siguiente paso, si todo sale bien, es implementar en campo, porque todavía no lo hemos implementado en campo. Un residuo muy parecido es el mucílago de cacao. Entonces, en tenemos un potencial muy bajo. Esto también se ve aquí rápidamente biodegradable, entonces alcanza su potencial muy rápido. Entonces, lo que tenemos es que, como ralentizar ese proceso, lo hicimos con diferentes mezclas, la estrategia es la misma, y la mejor mezcla nos da 80% de mucílago de cacao con 20% de estiércol bovino, en la cual incrementamos el potencial de biometanización, y ahorita pues estamos haciendo el cambio de dieta, lo mismo. Entonces son residuos difíciles, pero que con una buena dieta y una buena nutrición logramos pues llevarlos a plantación. Esto es un mucílago del departamento del Meta, donde hay bastante cacao, y lo hacemos a las temperaturas del cultivo de cacao, que es aproximadamente entre el 20 y 25 grados centígrados. Siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Quería contarles este caso de estudio de los climas fríos. El primero de Cachi era de climas fríos sin un diseño bioclimático. Este es un caso en Boyacá, en el municipio de Floresta, en Boyacá. Siguiente, por favor. En la cual es una granja de 400 cerdos y se puso un digestor. Está la temperatura, más o menos, Floresta está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, por lo cual decidimos hacer un diseño bioclimático que consistió en hacer la zanja, la geomembrana y utilizar el icopor como aislante entre la zanja y la membrana. Y además, pues poner un invernadero. Entonces, pues este digestor es más grande porque es el tratamiento para 400 cerdos, entonces es un digestor de 40 metros cúbicos que se alimenta con el agua de lavado de los corrales y con el estiércol de cerdo. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente. Aquí tenemos las características del biogás, en el cual tenemos lo más interesante de pronto de este usuario es que nunca lo ha querido utilizar para cocinar, sino que el biogás lo utiliza para quemarlo en una caldera, y esta caldera genera vapor, y ese vapor cocina los alimentos de los cerdos, la soya, el maíz. Siguiente, por favor. Ahí les muestro el proceso. Para peletizar. Entonces finalmente pues tiene una caldera y una peletizadora, y para eso es que usa el gas. Nosotros le hemos dicho que tiene una producción suficiente como para utilizarlo para cocinar, porque sigue utilizando un cilindro de propano. Entonces son las cosas o las barreras que debemos superar, porque él dice que para cocinar no lo utiliza, porque no le parece que sea un gas limpio o un combustible limpio, pero lo quema para la caldera. Haciendo pues energía o economía circular, porque pues genera su propio alimento para los cerdos. Con respecto al digerido, siguiente por favor. Con respecto al digerido, pues el digerido lo mismo, hacemos la tipología, cuadramos. Ninguno de los digeridos en los cuales hemos trabajado cumple con la normatividad colombiana, ni europea, ni de la Organización Mundial de la Salud. O sea, es necesario hacer post-tratamientos. Sin embargo, en este caso, el digerido era una zona, este digestor está ubicado en una zona minera del departamento de Boyacá, que coinciden dos cosas. Primero, es una zona minera que desgastó bastante el suelo, y por otro lado se sembró eucalipto, que también hizo un impacto en el suelo. Entonces, pues mientras en la universidad y los grupos desarrollamos todo el post-tratamiento, pues el usuario decidió aplicarlo directamente. Entonces, pues ahí estuvimos acompañándolo en el proceso de aplicación. Siguiente, por favor. Sin post-tratamiento, donde pues aquí en la fotografía podemos observar la loma en el antes del, bueno, es una loma con bastante área, por lo tanto podemos tener un proceso donde se aplica biol y otro donde no se aplica biol, o sea, es decir, tenemos los dos escenarios. Entonces, donde se aplicó el biol, pues además de aplicarse, se quitaron los eucaliptos y se puso pues árboles nativos. Entonces, pues nosotros tomamos muestra del suelo para saber cuál era el cambio. Tenemos captura de carbono porque el suelo sin biol tiene 1.35% y al adicionarle el biol tenemos 2.9%. Esto nos deja ver que podemos tener que el proceso de digestión anaerobia también colabora con la descarbonización. Podemos capturar carbono, reforestar las zonas donde están pues, los procesos de minería. De todas formas, en Colombia uno de los principales problemas ambientales justamente es la deforestación.
Entonces, aquí encontramos un potencial muy importante para reforestar estas zonas y de resaltar en los resultados, siguiente por favor, es que dimos las características del suelo y pasamos de un suelo franco-arenoso a un suelo franco, que es el mejor. Actualmente seguimos tomando muestras en el suelo para mirar cómo ese suelo, cómo el biol sigue pues, su proceso. Y pues la ventaja es que como esto es a escala real, tenemos toda un área que no es aplicada con biol y otra área que va a ser aplicada con biol para ver la comparación. Entonces, pues esto también es un biol de clima frío, que como les digo, al ser instalados a bajas temperaturas, pues las calidades no son las mejores, por lo tanto requiere post-tratamiento, pero aún sin el post-tratamiento, pues generamos, ese está un digerido aplicado directamente con motobomba, pero pues diluido debido a que no cumplía con la norma. Entonces, pues en este caso, el modelo económico, porque el digerido que se produce, como les repito, es el 70% de lo que se alimenta, y este es un digestor de 40 metros cúbicos, es decir, que se están generando aproximadamente 3 metros cúbicos de digerido por día. Entonces, estos tienen tres funciones. Una es reforestar la zona, el otro se regala o se vende a los vecinos que ya están llegando como a mirar cómo es ese proceso, porque el cambio pues fue notable. Y por otro lado, nosotros tenemos un digerido para gestionar y valorizar en el laboratorio, recuperando nutrientes como fósforo y nitrógeno en forma de estruita. Entonces son las tres aplicaciones que tiene este digerido. Siguiente, por favor. Entonces, ya cerrando, le he querido llamar al futuro la fantasía anaerobia, como es una realidad. Creo que todos los que estamos conectados, pues quisiéramos que eso que... ¿Por qué lo llamo fantasía? Porque todavía hay muchos cuellos de botella que superar, todavía hay muchos mitos, muchas situaciones. Yo pues me voy a enfocar en lo que en la experiencia creo que podría llegar a ser el futuro. En la pantalla ustedes ven las diferentes normas que se rigen para las descargas, para los digeridos, para los fertilizantes. Por ejemplo, por Colombia promueve el uso de digestores para certificar el digerido. Sin embargo, pues ese digerido debe tener unas características porque en sus condiciones actuales no las cumple, lo que me lleva a pensar que de pronto estas normas, que se requiere sacar una norma, de pronto una norma adicional para efectivamente los digeridos, porque no la cumple, porque fueron sacadas con otro propósito. Entonces, una cosa podría ser enfocarnos en una normativa que fuera más real al proceso anaerobio, que pudiera cumplirse. Entonces, bueno, esa es una inquietud que dejo ahí en el aire. Siguiente, por favor. Para el futuro yo veo pues la implementación de los post-tratamientos de esos digeridos, como les había mencionado, los que nos salió el análisis multicriterio, fue el filtro de arena, el vermifiltro, los humedales. Entonces veo que falta mucha investigación, mucha infraestructura en cuanto a hacer unas descargas ambientalmente amigables, y que no, digamos, por la implementación o el excesivo uso de los digestores seamos irresponsables pues en las descargas de los digeridos. Los digeridos tienen mucho potencial. Siguiente, por favor. Este es un estudio preliminar que hicimos en el, pues no es tan preliminar, es un estudio que se hizo para probar el digerido como fertilizante con un plan de fertirriego en función de las concentraciones de nitrógeno. Y pues en la fotografía comparamos el digerido con un biol comercial y con la urea. Entonces quisiera pues que observaran la diferencia entre la urea y los experimentos que fue de 1 y de 2, en los cuales pues digamos a simple vista en esta prueba cualitativa no hay diferencias, y pues los datos también demuestran que el digerido puede llegar a tener las mismas propiedades y uso que la urea, pero efectivamente falta mucha investigación para llegar allí, para hacer este tipo de... Entonces, pues la implementación como fertirriego, porque como fertilizante no tiene los suficientes nutrientes, pero como fertirriego puede llegar a cumplir en algunas, diluyéndolo, puede llegar a cumplir la norma. La siguiente, presentarles la siguiente, lo que les decía, entonces ya procesos de recuperación de fósforo a escalas rurales como la estruvita. Entonces estamos trabajando, pues el reto es, esto en España, en Europa está desarrollado, hay grandes plantas de producción de estruvita a partir de los diferentes aguas residuales. Aquí lo estamos haciendo a partir del digerido de Floresta, en el caso de Boyacá, donde encontramos un enorme potencial, pero ahora el reto es poder implementar este proceso o sea, a escala industrial, y que gestionemos y valoricemos pues los digeridos, que los usuarios tengan pues
Entonces les dejo algunas reflexiones, como por ejemplo promover el uso del biogás. No en todos los digestores se utiliza el biogás. Hay usuarios que ponen un digestor para tener el digerido y queman el biogás. Entonces, o en los gran escala también no se usa el biogás, no hay integración energética en los procesos. Esto puede deberse a que nuestra matriz energética, pues finalmente lo que tiene que ver con la energía, pues tenemos hidroeléctricas y termoeléctricas, tal vez por eso pues se desperdicia un poco esa energía, entonces pues integrar el biogás a los procesos. Definitivamente necesitamos una mejora en los procesos de purificación del biogás, pues para no extenderme tanto, no hablé de la purificación, pero es necesario pues reducir los niveles de CO2 y H2S presentes en este biogás. Ampliar los usos del biogás, no solamente para cocinar, sino también para utilizar para las lámparas, para los pollitos, para las lámparas de incubación de los cerdos, para las motobombas, es decir, empezar a ampliar esa gama de posibilidades que tiene tener un combustible, desarrollar pues el mercado del biogás y hacer unos procesos seguros a pequeña y mediana escala. Para mí en este momento el cuello de botella que tenemos como Colombia, como país, es el digerido. ¿Qué hacer con esos grandes volúmenes de digerido? Estabilizarlos, madurarlos, hacer posttratamientos, repito, hacer una normativa de acuerdo a ese tipo de efluentes y desarrollar un mercado del digerido pues apoyado por políticas públicas. Siguiente, por favor. Pues una que es transversal a las dos es el desarrollo de políticas públicas que se enfoquen en promover el buen uso de la digestión anaerobia en Colombia, tanto para las normativas, no solamente para digeridos, sino también pues para biogás. Siguiente, yo aquí estoy como vocera, pero realmente detrás de todo el trabajo que les he mostrado, pues está el grupo de investigación de la Universidad Industrial de Santander, enfocado por profesores, estudiantes, pasantes. También, siguiente, por favor. Tenemos una colaboración internacional con la Universidad Politécnica de Cataluña, con el Instituto Agronómico de Italia. También tenemos los centros de investigación, los empresarios de Novatio, de Sistema Bio, Agrosavia, han trabajado con nosotros, que generamos una red porque nada de esto sería posible sin todos estos actores que les estoy mencionando. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos todas las colaboraciones que tenemos con las diferentes universidades y centros de investigación y empresas pues, que han creído en nosotros para desarrollar este tipo de procesos. Siguiente, por favor. Entonces, pues por nuestras futuras generaciones esperamos promover la digestión anaerobia en Colombia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera Liliana, por tan interesante presentación y sobre todo por entender este reto de aplicar y producir biogás en clima frío. En el chat les comentamos que si de parte de su presencia es de centros de investigación o de universidades, si quieran compartirnos también información que podamos poner a su disposición en la página web del ministerio, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Dejé mi correo para que podamos estar en contacto. Asimismo, los invito a registrarse. No solamente es el registro, sino también seguimos mapeando e identificando cuáles son las necesidades a partir de lo que recopilamos en el webinar 1. Vamos fortaleciendo cada una de las sesiones que tenemos los miércoles. Entonces, agradecemos nos puedan dejar la información y sus comentarios. Continuamos y conocer el potencial de la agroindustria en el país para la generación de biogás y biometano es fundamental para impulsar el desarrollo de proyectos de gran envergadura y de gran escala. En este segundo espacio, la ingeniera Mónica Cuellar Sánchez, líder del área de desarrollo de nuevos negocios de Fedepalma, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite del país, nos contará sobre las tecnologías y potencial de generación de biogás en el sector palmicultor, así como el proyecto que están desarrollando en la planta de Palmeiras en Tumaco. Experta con más de 25 años de experiencia en la identificación y desarrollo de nuevas opciones de negocio en el sector palmicultor y experta en aceites vegetales, biocombustibles de primera y segunda generación y energías renovables, le damos una calurosa bienvenida. Adelante, Mónica. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que me tocó una hora difícil, espero que todos nos mantengamos en este webinar que está muy interesante. Muchísimas gracias al Ministerio de Energía y a todo el equipo de Gas Combustible del Ministerio por invitarnos a participar.
Nosotros hoy lo que les vamos a mostrar es las tecnologías y el potencial de generación de biogás en el sector palmero colombiano. Y en específico vamos a hacer como una profundización en el proyecto de biogás domiciliario que estamos estructurando en el municipio de Tumaco. Vamos a tener 3 partes de esta presentación. Una primera que es el proceso de producción de biogás en palma de aceite. Una segunda, unos slides sobre qué es nuestra agroindustria y cuál es nuestro rol en el sector agrícola del país. Y el tercero ya el proyecto como tal. Entonces, nosotros, ¿de dónde surge la materia prima para la generación de biogás? Surge el proceso de extracción de palma de aceite. Nosotros tenemos un proceso mecánico en el cual los racimos de fruta fresca entran a una planta extractora, en donde lo primero que pasa es una esterilización, luego el desfrutado, la digestión y el prensado. Y después de que es prensado el fruto, se obtiene el aceite, en el cual por unos procesos siguientes se hace la separación del aceite y del agua y de los sólidos suspendidos y se obtiene el aceite de palma. También tenemos por otra línea, por las nueces, la separación de las nueces, se puede obtener el aceite de palmiste, y todos estos efluentes, aguas que tienen una alta carga orgánica que nosotros llamamos efluentes o palm oil meal effluents, son los que van a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. De ahí surge nuestra materia prima. El biogás, pues, ¿de qué se produce? De todo el tratamiento que hacemos nosotros a este efluente. Es un efluente que tiene unos altos niveles de materia orgánica, entre 60.000 y 80.000 partes por millón. Y en los sistemas lo que logramos en la digestión anaeróbica es que estos efluentes al final terminen con un DQ aproximado de 1.500 partes por millón, cumpliendo la normatividad existente actualmente. De este proceso se obtiene el subproducto que es el biogás. El biogás de nosotros tiene una concentración alrededor de 60%. Y nosotros aquí vemos que todo este sistema tiene dos enfoques. Uno es el enfoque ambiental, que es el tratamiento como tal del efluente, y el otro un tratamiento energético, porque además el biogás es un gas pues que tiene ese efecto invernadero y además tiene un alto poder calorífico, y pues tenemos la posibilidad, como lo mencionó la profesora, de generar energía en diferentes formas, eléctrica, calórica o térmica. A nivel, las escalas en nuestros casos son un poco diferentes a las que nos mostraron en la presentación anterior. Las escalas de nosotros son unos volúmenes mucho más grandes. Hay 2 esquemas principales. Uno, lo que nosotros llamamos los biodigestores o lagunas carpadas, y los otros los bioreactores. Entonces, en el tema de los biodigestores es un sistema de lagunas. El primero, la primera etapa es un enfriamiento, la cual se puede hacer o por una laguna que denominamos de ecualización o una torre de enfriamiento, allí para dar las condiciones de temperatura apropiadas para que el efluente llegue al digestor anaeróbico. Luego de allí, después de 45 días de que más o menos dura esto en tiempo de residencia, van a un post-tratamiento que es la laguna facultativa y la laguna de aireación. En promedio, en estos sistemas tenemos una producción de biogás que puede oscilar entre 18 a 25 metros cúbicos por tonelada de racimo de fruta fresca, la concentración de metano 52-64 y el tiempo, como les dije, 45 días. Luego tenemos los bioreactores, que esta tecnología pues tiene algunas ventajas por el espacio principalmente. Tiene todo un esquema, unos pasos a seguir. Al final hay un gran tanque que es donde se hace que es un bioreactor donde se procesa todo este efluente que sale de los sistemas de las plantas extractoras, y obtenemos una producción de biogás que reportan que es aproximadamente 20 metros cúbicos por tonelada. La concentración reportada en esos sistemas es un poco más alta de metano, el 65%, y el tiempo de residencia es un poquito más corto, de 30 a 40 días, y la temperatura en que se manejan todos sus sistemas de 36 a 42 grados. Una cosa importante es que algunas personas tienen la idea de que tener el bioreactor, o sea, este tanque, elimina la necesidad de tener lagunas. Esto no es así. Es necesario tener la laguna para completar el proceso de degradación de la materia orgánica. En el caso de las lagunas carpadas o biodigestores, ya se ha encontrado que en el biodigestor se puede tener una reducción más o menos del 90%. En el caso de estos bioreactores,
el porcentaje es menor, es aproximadamente entre el 80 al 85, y pues eso hace más necesario que se tenga en la necesidad de instalar las lagunas de post-tratamiento. Al comparar las dos tecnologías, pues las dos hay algunas diferencias relevantes, y la verdad es que la selección depende de las condiciones particulares de cada planta de beneficio. Entonces, lo primero es el área. El bioreactor tiene un área, solamente se puede hacer todo el proceso en media hectárea. En el caso de las lagunas son de 3 a 5 hectáreas. El porcentaje de remoción, como les dije, varía entre los dos. Es mejor en el biodigestor que en el bioreactor. La concentración de metano es más alta en el bioreactor que en el biodigestor. Las pérdidas de biogás son menores en el bioreactor y luego más que en el biodigestor. Y la verdad es que depende de la condición particular de la planta extractora para que decidas una u otra opción. En el caso de Colombia, podemos decir que el 100% de las plantas extractoras se han ido hacia el lado de los biodigestores. Esto por una razón también importante de tener en cuenta es el nivel de inversión que se requiere. Los bioreactores requeridos para los materiales que se utilizan para montar los bioreactores, o sea, los tanques, es un acero muy especial que tiene una muy alta resistencia a este tipo de fluentes, que es muy agresivo con las superficies, y eso hace además que maneja un montón de gran variedad de motores, lo cual no solamente aumenta el costo de la inversión, sino también aumenta el costo de operación por el mantenimiento que debe hacerse permanentemente a todos estos equipos. Entonces, por estas dos razones es que en Colombia se ha migrado a tener el sistema más utilizado, el sistema de biodigestores. Por supuesto que para tener una adecuada producción de biogás, pues es necesario hacer seguimiento permanente a las variables que ya nos mencionaba la profesora. La temperatura, en el caso de nosotros es la temperatura óptima es entre 30 a 40 grados centígrados, la pH debe estar entre 6,6 a 7,8, debe tener una concentración de sólidos de menos del 10%, y hay que evitarse la presencia de elementos tóxicos como amoníaco, sales minerales, detergentes y pesticidas. Digamos que esto es el permanente seguimiento que le hacemos en las plantas de beneficio para la adecuada operación de los sistemas. ¿Cuáles son las características de este biogás? Tenemos pues la concentración de metano entre 50 y 70. El dióxido de carbono pues es en relación a la cantidad que tengamos de metano. El oxígeno más el nitrógeno muy bajo, 0.5, monóxido de carbono máximo 1,5, la humedad de 2,5, y la mayor concentración de contaminante que tenemos es el ácido sulfídrico, que es de 2.500 partes por millón. Este biogás tiene un poder calorífico de 20 a 25 megajoules por metro cúbico, y pues hay que tener siempre en cuenta que estas instalaciones deben manejarse con cuidado, porque en una relación, unas mezclas de biogás aire en una relación 1:20, pues esta puede ser una mezcla explosiva. A veces se nos olvida que para este tipo de combustibles también tenemos que tener las condiciones de seguridad industrial que nos garanticen un buen desempeño de la operación del sistema. Bueno, dependiendo del uso del biogás, este requiere tratamientos de limpieza específicos según lo que se quiera usar. Entonces, tenemos un biogás crudo que en algunas plantas se utiliza para la generación de energía térmica, es decir, va a las calderas. Hay unos sistemas de limpieza para remover el H2S y el agua, y ahí se obtiene el biogás como tal. Este biogás, con la remoción del H2S, se puede usar para la generación de energía eléctrica en motores de combustión interna, o para el biogás domiciliario, que es el proyecto que les vamos a mencionar. Y si queremos ya migrar a hacer un biometano, pues por supuesto hay que utilizar todos los esquemas de remoción de CO2, que esos ustedes encontrarán pues en las membranas, que es la más utilizada, y pues este biometano pues puede ser sustituto de gas natural. Bueno, en esta segunda parte ya vimos cómo se produce el biogás en nuestras instalaciones de las plantas de beneficio. Ahora seguimos un poco sobre el contexto de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. Algunas cifras para que ustedes nos ubiquen. Nosotros tenemos 595.000 hectáreas de palma de aceite sembradas en 4 zonas, las 4 zonas que ustedes pueden ver aquí en el mapa,
la zona norte, central, oriental y suroccidental. El año pasado se produjeron 1.7 millones de toneladas de aceite de palma. Participamos con el 2,3% de la producción mundial y somos 7.000 palmicultores y de estos 7.000, el 31% somos mujeres. Una cosa muy importante, el sector está comprometido con la cero deforestación. De los reportes publicados por el IDEAN, solamente el 0,1% del total de la deforestación social está asociada a palma, es decir, el 99,9% de los cultivos de palma no están asociados con deforestación. Estamos presentes en 155 municipios y en 21 departamentos. En el mapita ustedes pueden ver estos puntos corresponden a las plantas extractoras o plantas de beneficio de fruta y estos en este momento están aproximadamente 70 plantas extractoras. Otras cifras importantes, nuestro sector genera empleo, generamos 191 empleos totales, de estos el 14% del empleo es directo, es femenino, nuestro salario promedio es 1.5 salarios mínimos legales vigentes y más del 82% del empleo del sector es formal. Nosotros como sector tenemos un crecimiento sistemático durante la última década. Hoy somos ya el segundo cultivo en mayor área sembrada en el país luego del café. Ustedes pueden ver aquí la curva de crecimiento del sector y un dato importante y es nosotros somos un cultivo de tardío rendimiento. Es decir, que la palma dura de 2 a 3 años, a veces 4, en llegar a su etapa de producción y estos son los colores que ustedes ven aquí. Siempre tenemos un porcentaje de área que va en desarrollo, que es a medida que se van dando las siembras. Y también tenemos dos tipos de materiales, eso es supremamente importante. Hay un material que es el material Elaeis guinensis o palma africana, es el más sembrado en el país con el 85%, y hay otro material que es el material híbrido, que es una mezcla del material africano con el americano, que es el Elaeis guinensis, con la Elaeis oleífera, y obtenemos el híbrido interespecífico por G, que hoy por hoy es más o menos del 15%. Esto es importante porque este material es un desarrollo de Colombia y Ecuador en el cual estamos aprendiendo el cultivo. Fue una muy buena estrategia para combatir la afectación de una enfermedad que se llama la pudrición de cogollo, que en algunas zonas como el caso de Tumaco arrasó con 35.000 hectáreas sembradas y la única opción que tuvieron todos estos cultivadores de palma aceite pues fue migrar a híbrido, que es un material o un cultivar que es más resistente a las enfermedades. Y tiene sus características, es una palma, se ven muy parecidas, son primas, pero tienen ciertas particularidades que las diferencian, como la resistencia a las enfermedades, la calidad del aceite, y también estamos encontrando que hay diferencias significativas en términos de generación de biogás. Bueno, entonces, nosotros ¿cuáles son los volúmenes de producción del efluente? Entonces, en el año 2022, el total de racimos de fruta fresca que se produjeron en el país son aproximadamente 8 millones de toneladas. Y de esto aquí podemos ver más o menos cuánto se produce de efluente, que con una producción promedio país de 0,8 metros cúbicos por tonelada de racimos de fruta fresca, tendríamos un total de 6,4 millones de toneladas, millones de metros cúbicos de efluente que requieren de un procesamiento y es nuestra materia prima para el biogás. Todo esto nosotros, todos estos esquemas de trabajo y de generación de valor a partir de los subproductos, lo manejamos en un esquema de economía circular, donde aquí tenemos la línea, que es la tercera línea de nuestro diagrama de economía circular de la valorización del biogás. Por supuesto que tenemos otras líneas como todo el uso de la biomasa para la generación de energía eléctrica, para usar en campo como sustituto de fertilización. También estamos investigando en temas de biocarbono y otros usos que se le puede dar. Y por supuesto que al final todo este manejo de economía circular lo que nos permite es reducir, primero generar valor para el sector y segundo reducir gases de efecto invernadero, que hoy por hoy es supremamente relevante, especialmente si tenemos en cuenta que la línea de biocombustibles es hacia la reducción de gases
de efecto invernadero, usar biocombustibles de bajas emisiones. Ahí está comprometido pues el mundo desde el Acuerdo de París, y nosotros en Colombia pues por supuesto que tenemos ya definidas las metas de reducción de gases de efecto invernadero en el cual el sector también puede aportar. Ya cuando vemos un modelo tipo de planta extractora, nosotros las plantas extractoras las manejamos por la capacidad que puede procesar por hora. Nuestro tamaño de eficiencia en cuanto a procesamiento de los racimos de fruta fresca es una planta extractora de 30 toneladas por hora de procesamiento, que procese más o menos a 4.800 horas al año. Realmente puede, algunas zonas puede procesar más, puede llegar a 5.500, otras un poquito menos. Y de esto, con un caudal de 0.8 metros cúbicos por tonelada de racimo y un DCO de 70.000, la verdad el DCO también se mueve, puede estar entre 50.000 hasta 100.000, pero un buen promedio puede ser 70.000 partes por millón. Pues, ¿qué obtenemos? Obtenemos 3.35 millones de metros cúbicos de biogás. Esta producción de biogás va a depender de dos cosas. Uno, del cultivar. Estamos encontrando en promedio para el caso de la palma africana, un buen número de producción de biogás por tonelada era entre 20 y 25 metros cúbicos. En el caso del biogás que estamos generando en Tumaco, que es exclusivo con cultivar híbrido, se está encontrando que se puede obtener hasta 40 metros cúbicos de biogás. Eso es supremamente relevante, ya que tendríamos casi que una capacidad de doblar la producción de biogás cuando se procesa material híbrido. Y por supuesto que si carpamos la laguna, pues vamos a evitar unas emisiones de CO2 a la atmósfera que las estimamos en 23.500 toneladas para este caso particular. Aquí hicimos un ejercicio como para que nos diéramos una idea. El ejercicio es, si todo el biogás, estos 3.35 millones de metros cúbicos, los utilizáramos para generar energía eléctrica, tendríamos un potencial de generación de 1.5 megavatios. Si este biogás se utilizara para producir biometano, 2.1 millones de metros cúbicos al año, o si todo ese biogás se utilizara para gas domiciliario, serían aproximadamente 11.138 usuarios al año que se pueden atender. Esto, como mencionó la profesora, nosotros también tenemos una historia en el desarrollo de estos sistemas. Desde el Centro de Investigación en Palma Aceite, que se llama CENIPalma, en el año 92-93, toda una línea de trabajo en la cual se estandarizó el proceso de montaje y puesta en marcha de los sistemas de digestión anaeróbica para los efluentes de Palma. Y en el año 1999 se instaló el primer sistema de generación y captura de biogás en una planta extractora del país, que es Palmeiras, casualmente en la cual estamos hoy también evaluando todo el tema de este proyecto. Acá les dejo la bibliografía. Estos son los artículos de todo el equipo de investigación, que son el resultado de todos los análisis de investigación que ha hecho el equipo de CENIPalma, liderado por el ingeniero Jesús Alberto García. Esos están disponibles en nuestra página web o también en el centro de documentación. Entonces, claro, ya cuando calculamos el potencial de producción de biogás a partir de las 70 plantas extractoras que están en operación, pues nosotros tenemos un potencial de 208 millones de metros cúbicos al año, y ponemos también una posibilidad de capturar 1.4 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Es una cifra muy interesante. ¿En qué vamos en esto? El estado de implementación de la producción y captura del biogás en el sector, pues tenemos en este momento 12 plantas extractoras ya con sistemas de generación y captura de biogás, y 5 que están en construcción en el año 2023. Actualmente estamos produciendo y capturando 44 millones de metros cúbicos al año, porque todas las demás lagunas, todas las demás plantas extractoras tienen sus sistemas de tratamiento anaeróbico, pero no son carpados. Se están mitigando 280.000 toneladas de CO2 y tenemos un potencial de generación de energía eléctrica de 10 megavatios. Bueno, entonces ahora sí pasemos a este proyecto que para nosotros realmente es muy interesante y nos da orgullo que hemos podido tener todo este grupo de empresas aliadas, porque vemos que realmente, además de generar valor para la cadena, también tiene un impacto positivo en todas las comunidades que pudiéramos llegar. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, hay un grupo muy representativo de empresas del sector. Está
empecemos por el mismo Ministerio de Energía, la UME, la SEC, también tenemos a Ecopetrol, a Cenit, a Montagás, y estamos por el lado del sector palmicultor, Palmeiras, como la planta que hoy está generando biogás en Tumaco, y por supuesto Fede Palmas. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Crear las condiciones económicas y normativas para establecer un mercado de biogás como energético sustituto complementario del gas natural, del GLP y o sustituto de la leña en zonas vulnerables del país para el desarrollo y progreso de las comunidades a partir de la transición energética justa. Aquí vemos que hay un potencial interesante. Estas son las 5 plantas extractoras que están ubicadas en el municipio de Tumaco. Y hicimos un cálculo a partir de la fruta que procesaron en el año 2022 y tenemos un potencial de generación de biogás de 7,7 millones millones de metros cúbicos, donde hoy estamos estamos produciendo más o menos 1,6. Entonces, claro, ¿cuál es la idea del proyecto? La idea del proyecto es usar este biogás que tenemos ya disponible en la planta extractora como biogás domiciliario. Allí tenemos muy cerca de Palmeiras, hay una población que se llama Candelillas, más o menos tienen 1.800 viviendas, hay una distancia de 4,5 kilómetros, que sería es la conducción que se haría el biogás, y toda la red de distribución calculada por los expertos es de aproximadamente 15 kilómetros. En el caso del aporte que tendría Tumaco a la transición energética justa, hacemos el mismo ejercicio de si ese biogás se utilizara para cada uno de los potenciales usos. Entonces, en el caso de generación de energía eléctrica, pues es un potencial de 2,8 megavatios. En la producción de metano son 166 millones de BTU al año. Y en el biogás domiciliario, pues serían 30.000 viviendas al año. Claro, cuando empezamos a pensar entre todos en este proyecto, pues definimos unos retos que es, digamos, en lo que estamos ahorita trabajando, es cómo superar estos retos. El primero es necesario hacer un desarrollo normativo y económico que permita el uso y comercialización de biogás en los diferentes usos. Si ya empezamos con el biogás domiciliario, hay que hacer todo un programa de recambio de estufas. Hay que ver qué nivel de recambio se requiere en la zona de Tumaco específicamente, porque la mayoría de la población aún utiliza leña para la cocción. Otro reto es el desarrollo de la infraestructura requerida para la masificación de las oportunidades de uso del biogás. Hay que evaluar incentivos para la inversión, para la implementación y puesta en marcha de los sistemas de generación. Y, por supuesto, hay que evaluar todo el encadenamiento y promover el encadenamiento productivo que se puede dar a partir del uso y el acceso a este biogás. Hicimos también un ejercicio de barreras para el desarrollo del proyecto. Hay una barrera, lo dimos en 4, barreras técnicas, normativas, comerciales y económicas. En la barrera técnica, pues hay requisitos de calidad. Es importante conocer los requisitos de calidad, si el biogás que tenemos cumple los requisitos de calidad establecidos por la resolución CREC 240. En los normativos, temas como la extensión del programa de sustitución de leña en las regiones palmeras del país que cuenten con plantas de beneficio, si esto es posible o no, el establecimiento de los procedimientos para presentar los proyectos de biogás en un marco especial que viabilice una cadena de suministro eficiente y la definición de un esquema tarifario de pago de servicio para los usuarios de biogás. En los comerciales, la revisión de reglas de integración vertical para el desarrollo de actividades en el marco de la prestación del servicio público de gas domiciliario. Esto es importante, no hay reglas en este momento porque no se usaba, están las reglas para el gas natural, no para el biogás, y en eso estamos trabajando. Definición si las empresas dentro de la cadena de biogás deben considerarse una empresa de servicios públicos. Esto ya una cosa que nos aclaró la superintendencia. El análisis de integración con la comunidad en el marco del concepto de comunidad energética. Este es otro concepto que también queremos involucrar en el proyecto. En las económicas, esquemas de financiación blandos para el montaje de los sistemas de producción de biogás, definición de un precio diferencial para el biogás. Actualmente, pues el precio se nivela al gas natural y pues no tiene en cuenta las externalidades positivas, como es el caso de la reducción de gases de efecto invernadero. Y una cosa importante es cómo se podrían reconocer las emisiones de CO2 mitigadas por el uso del biogás. Como ustedes saben, cuando uno tiene un proyecto de bonos de carbono, es necesario demostrar que en el caso se quemó el biogás, el metano pasó a CO2 y que se generaron realmente se mitigaron esas toneladas de CO2.
Aquí pues es muy difícil pensar en un esquema que cada casa tuviera un medidor para que poder registrar cuánto biogás se está quemando y poderlo convertir eso en términos de bonos de carbono. Entonces es importante ver esto cómo se puede reconocer. ¿En qué vamos? Llevamos un año, realmente el proyecto empezó hace unos 2 años, pero fuertemente creamos toda esta masa crítica de aliados y expertos. Hicimos un trabajo muy fuerte, primero con el Ministerio de Ambiente, luego entramos Ecopetrol, Cenit y nosotros a trabajar con Palmeiras también. Y ya cuando entramos con el Ministerio de Energía, pues realmente nos ha dado un impulso muy importante a todo este proceso. ¿Y en qué vamos? Primero, pues ya confirmamos que el biogás producido en las plantas de beneficio cumple con las especificaciones de calidad establecidas en la resolución CREC 240. Eso es supremamente importante. Realmente en los sistemas lo que más nos preocupa es el tema de la concentración de HOCS, que como máximo de tener 13 partes por millón. Los sistemas de filtrado que tenemos para el HOCS en los esquemas de las plantas de beneficio, de los sistemas de producción y captura de biogás, pues están llegando a niveles por debajo de 13 partes por millón. Entonces, digamos que no habría que hacerle ningún tratamiento posterior. Luego, pues analizamos en conjunto con el equipo de instituciones cómo sería el modelo operativo para la distribución y comercialización de biogás en este proyecto piloto y vemos que la cadena puede estar organizada de esta forma. Uno, pues son los productores de biogás, que son las plantas extractoras, en este caso específico Palmeiras. Los servicios logísticos, en algunos casos es necesario verificar que la molécula, o sea, el metano, cumple con las condiciones requeridas para que pueda ser llevado al sistema de distribución y comercialización. Entonces, aquí tenemos unos servicios logísticos, que esto estaría en principio designado para realizar entre Cenit y Ecopetrol. El distribuidor y el comercializador en este caso sería Montagás, que es el distribuidor de la zona y es una empresa de servicios públicos. Y aquí ya la comunidad involucrar es el encadenamiento productivo para fortalecer todas las capacidades de la comunidad que puedan ayudar en los mantenimientos, en la atención al cliente, en garantizar que el servicio se lleve sin ningún contratiempo. Vemos que ahí es importante el rol de la comunidad. Entonces, pues en eso vamos en el proyecto. El equipo de entidades aliadas, pues continuamos en la etapa de estructuración del proyecto piloto que permita viabilizar el uso de biogás como gas domiciliario rural. Realmente estamos muy agradecidos con todos. Ha sido un trabajo muy fuerte este año y cada día que damos un paso adelante en superar las barreras identificadas, pues nos sentimos muy complacidos. Y pues este proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas en las zonas rurales, así como al fortalecimiento de las comunidades energéticas en el marco de la política pues, de transición energética justa del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Fue tan interesante que, mira, son las 12:22 y tenemos 100 personas todavía conectadas por lo importante de la agroindustria. Entonces, darte las gracias por esta presentación. Los invitamos a todos. Hemos estado contestando varias preguntas en el chat. De verdad, agradecemos a todos su participación. Los esperamos el próximo miércoles 22 de noviembre en nuestro próximo webinar, en el tercer webinar, donde tendremos charlas muy interesantes. Tendremos 3 charlas interesantes alrededor de energías comunitarias. También nos acompañará una experta colombiana que impulsa el uso de biogás para la cocción limpia en Kenia. Y de parte del ministerio nos presentará las perspectivas de las comunidades energéticas. Mónica lo comentó, sabemos que el ministerio está trabajando muy fuerte en impulsar las comunidades energéticas alrededor, no solamente en energía eléctrica, sino también del biogás. Entonces, los esperamos y por favor no olviden registrarse en el link donde vamos a tener más a la mano todos sus contactos, pero también está bienvenido que los compartan en el chat para que otros participantes puedan tenerlos disponibles. Agradecemos a todos y nos vemos el próximo miércoles. Ileana quiere hablar. Ileana quiere hablar. Ay, perdón, disculpe, si le doy la palabra a la coordinadora de gas del Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos, Isleani. Gracias, Karina. Quería aprovechar el espacio también para agradecerle
a Mónica y a la profesora también de la UIS. De verdad que ha sido un espacio muy importante para la audiencia, y así como tú decías hace un momento, tenemos alrededor de 100 personas hasta ahora. Sin embargo, es algo que va a quedar hospedado dentro de nuestras páginas web para que luego puedan reproducirlo, y también que las personas que nos acompañan puedan replicarlo y compartirlo con más personas. Consideramos que han sido charlas magistrales en torno a lo que es la política de gobierno de la transición energética y de cómo podemos contribuir a que los hogares que hoy cocinan con combustible altamente contaminante puedan hacer una transición hacia un gas sostenible como es el biogás, y para algunas zonas el biometano. Entonces los esperamos el próximo miércoles y muchísimas gracias por esta participación. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Hasta luego.